Hola, bienvenidos a mi canal Física para Secundaria. Mi nombre es Néstor Vega y lo que estoy haciendo son grabar clases que están dedicadas especialmente a mis estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Manuel Trasquiu. He dividido mi materia en Física 1, donde vamos a ver desde lo que es la física, magnitudes, unidades, hasta lo que es fluidos y termodinámica. Tenemos Física 2, donde vamos a estudiar todo lo que es la mecánica newtoniana. Y tenemos Física 3, en donde vamos a estudiar lo que es electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Vamos por la clase de hoy. Hoy estudiaremos la corriente eléctrica. Para hablar de este tema, recordemos primero cómo es el átomo, que tiene un núcleo y una corteza. En el núcleo tiene los protones, que son los portadores de la carga eléctrica positiva. Tienen los neutrones, que no tienen carga eléctrica. Y en la corteza tiene el electrón con carga eléctrica negativa. Los electrones se mueven alrededor del núcleo. Vamos a recordar un poco cómo son los átomos metálicos, los no metálicos y los de los gases inertes, porque no son iguales. Entonces, los no metales tienen entre 4 y 7 electrones en la órbita de valencia o en la última órbita, como se dice, según el modelo de Bohr. Los átomos metálicos tienen 1, 2 y hasta 3 electrones en la órbita de valencia, ¿sí? Y nosotros recordemos que por esa razón, cuando reaccionan químicamente, los no metales tienden a recibir electrones y los metales tienden a ceder electrones. Justamente esto es muy importante a la hora de pensar en cuáles son mejores conductores o mejores aislantes de electricidad. Aquí podemos ver una representación esquemática del átomo de carbono según el modelo de Bohr. Podemos ver que tiene 4 electrones en la última órbita. Y como estos están ocupados con la fuerza de atracción del núcleo, cuando hay un campo eléctrico externo no se moverán, no se alejarán del núcleo atómico. Aquí tenemos el átomo de litio, que es un átomo metálico y que tiene un solo electrón en la última órbita. La fuerza de atracción que tiene con el núcleo es muy pequeña y por lo tanto cuando reciba la influencia de un campo eléctrico externo, una fuerza lo sacará de allí, es decir, esos electrones son los que llamamos electrones libres y que vamos a ver ahora un ejemplo de cómo actúan esos electrones libres en un metal. Aquí representamos un ejemplo de un metal. Hagamos de cuenta que podemos ver los átomos que forman parte de ese metal y que allí podemos ver también los electrones libres. Los electrones libres se mueven de una forma al azar, digamos, alrededor del espacio que hay entre los átomos. Así que el espacio que hay entre los átomos queda cargado negativamente y los átomos en realidad son cationes porque han quedado cargados positivamente ya que han cedido al electrón libre, es decir, el electrón que tienen en la órbita de valencia. De esa manera los cationes se atraen o se unen entre ellos debido al espacio que está cargado negativamente, mientras los cationes están cargados positivamente. Esto es lo que le confiere al metal la capacidad de poder ser un buen conductor de electricidad. Veamos ahora qué pasa cuando se produce una diferencia de potencial y un campo eléctrico
en ese conductor. Aquí se produjo una diferencia de potencial entre los extremos del metal y apareció un campo eléctrico. Y al aparecer un campo eléctrico, los electrones libres experimentan una fuerza. Lo hacen tanto los electrones libres como todos los electrones en realidad, incluso el núcleo del átomo, porque tienen carga eléctrica, pero los electrones libres son los únicos que pueden moverse. Los electrones libres experimentan una fuerza que es hacia la derecha. Si los electrones tuvieran carga positiva, en este dibujo sería hacia la izquierda, siguiendo el sentido del campo eléctrico, pero recordemos que al ser negativos experimentan una fuerza en sentido contrario. Y si ustedes se fijan, la forma en que se mueven, los electrones van chocando, por decirlo así, con los átomos que forman parte del mismo metal, y mientras van chocando van haciendo un movimiento de zigzagueo. No es para nada un movimiento en el que van todos juntos, uniforme, a una sola velocidad, sino que la velocidad va cambiando de instante en instante y la dirección y sentido también. Y esto hace que los electrones se muevan lentamente hacia la derecha. Podemos simplificar el modelo anterior de la siguiente forma, teniendo en cuenta que los electrones tienen una velocidad media. Bien, entonces podemos hacer de cuenta tranquilamente que todos los electrones marchan ordenados hacia la derecha con esa velocidad media y que por lo tanto van a atravesar una sección transversal del conductor, un área A. Bien, vamos a denominar ahora lo que es la corriente eléctrica. Vamos a definir lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor, una sección transversal del conductor por unidad de tiempo. Es decir, la corriente eléctrica I es igual a la carga que atraviesa esa área Q sobre el tiempo T. Vamos a los modelos matemáticos. Recordemos que la corriente I es igual a la cantidad de carga de electricidad Q sobre delta de T, que es el intervalo de tiempo en que los electrones van a atravesar una sección del conductor. La unidad de la carga eléctrica es el coulomb en el sistema internacional y la unidad del tiempo es el segundo. Y a esta relación, coulomb dividido en segundos, la llamamos ampere. Vamos por un ejemplo resuelto. ¿Cuántos electrones atravesarán un área de sección transversal de un conductor por el cual circula una corriente de 2 amperes en el tiempo de 1 minuto? Bueno, entonces utilizamos el modelo I igual a Q sobre delta de T, o sea, la carga sobre unidad de tiempo. Y de allí ustedes ya saben cómo despejar la carga, porque lo primero que necesitamos para saber cuántos electrones han atravesado un área de sección transversal es la cantidad de carga eléctrica que atravesó esa área. Entonces, a partir de ahí, vamos a conocer lo demás. Entonces, reemplazamos y tenemos que la corriente I es de 2 amperes multiplicado por los 60 segundos, que es el tiempo, y esto nos da 120. Como el ampere es coulomb sobre segundos, segundos con segundos se pueden simplificar, y entonces nos da 120 coulomb. Bien, y ahora como queremos encontrar la cantidad de electrones que atravesó un área, lo único que tenemos que hacer es relacionar la carga total a la carga de un electrón. La carga total es la que acabamos de calcular,
la carga que atravesó el área, es de 120 coulombs. Y la carga del electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si nosotros relacionamos, obtenemos la cantidad de electrones, que es de 7,5 por 10 a la 20 electrones. Esa es la cantidad que atravesó en un minuto. Vamos a continuar desarrollando el modelo matemático. Entonces nosotros teníamos que I es igual a Q sobre delta de T. Pero, ¿cuánto vale esa carga Q? Bueno, esa carga Q podemos deducir que vale N por QE por B, donde N es la cantidad de electrones que hay en un metal por cada metro cúbico. Es un número que podemos calcular, pero también podemos googlearlo, ¿sí? Porque ya es un valor que está medido. QE es la carga del electrón y B es el volumen que hay comprendido entre las dos áreas A que está ahí representado. Este volumen es el que está limitado por las áreas A y una longitud L. ¿Por qué usamos el volumen? Porque ese volumen del conductor es el que tiene cierta cantidad de carga eléctrica, que es la que va a atravesar la sección A. Ahora, ese volumen está limitado por el área A, o sea que vamos a tener A por L, y L es la longitud de ese pedacito de cilindro, tiene la forma de un cilindro. Y si nos fijamos, la longitud L será igual a la velocidad por el tiempo que tarden los electrones en pasar por allí. Ahora vamos a pasar el tiempo delta de t hacia el término de la izquierda y me queda que Q sobre delta de t es igual a N por QE por el área por la velocidad. Esa velocidad es la velocidad de los electrones, la carga de los electrones. N es la cantidad de electrones por metros cúbicos. Pero como Q sobre delta de t es la corriente, nos queda que la corriente eléctrica es N por QE por A por la velocidad. Vamos a definir ahora una nueva magnitud en base a lo que ya vimos, y a esa magnitud le vamos a llamar densidad de corriente. Nosotros habíamos quedado en que la corriente es igual a N por QE por A por B de la velocidad, ¿cierto? Si pasamos el área dividiendo al otro lado de la ecuación, nos queda que I sobre A es igual a N por QE por B, y esa relación la vamos a llamar densidad de corriente J. Si nosotros nos fijamos, la densidad de corriente J puede medirse en amperes sobre metros cuadrados y simplemente nos está diciendo la cantidad de corriente que atravesará el área que estará medida en metros cuadrados. Vamos a otro ejemplo resuelto. ¿Cuál será la velocidad media de los electrones que circulan por un conductor de cobre de 5 milímetros de diámetro si la corriente es de 3 amperes? Fíjense qué interesante que ahora podemos medir indirectamente la velocidad media que tienen los electrones que circulan por un conductor. Y los datos que tenemos son que la corriente es de 3 amperes, el diámetro es de 5 milímetros, o sea 5 por 10 a la menos 3 metros, N es de 8,5 por 10 a la 28 electrones libres por cada metro cúbico, y la carga del electrón que ya la conocemos. A calcular la velocidad, pero para ello partimos desde que J es igual a N QE por B. Despejamos la velocidad de la forma que ustedes ya saben y nos queda igual a J sobre N QE. Pero J a su vez es la corriente I sobre el área A. Y al área la calculamos con el área de un círculo. El área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4,
o sea, pi por 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre 4, y esto nos da un área de 1,9 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces la densidad de corriente nos da que es 3 amperes sobre 1,96 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y esto es 1,53 por 10 a la 5 amperes por cada metro cuadrado. Entonces ahora podemos calcular la velocidad, que es j sobre nq, y entonces nos queda 1,53 por 10 a la 5 amperes sobre metros cuadrados, todo eso entre 8,5 por 10 a la 28 electrones por metros cúbicos, multiplicados por la carga del electrón. Y esto nos da que la velocidad es 1,13 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Es decir, una velocidad muy pequeña. Los electrones se mueven muy lentamente. Vamos ahora a ver lo que es un circuito completo o un circuito cerrado. Acá en el dibujo hemos representado un circuito en donde tenemos una fuente que nos va a dar una diferencia de potencial y que por lo tanto va a generar un campo eléctrico en el circuito. La fuente es lo que representamos abajo con una rayita gorda y una rayita larga. La rayita larga representa el borne positivo de la fuente y la rayita corta representa el borne negativo de la fuente. También tenemos a la izquierda del dibujo un interruptor, y arriba hemos representado una resistencia eléctrica, que es un objeto que se opone al paso de la corriente eléctrica, y que siempre vamos a tener un circuito con resistencia. Y las líneas que unen todo esto van a representar los conductores, que como ven siempre los representamos con líneas rectas. Ahora supongamos que podemos ver los electrones y están representados con los puntitos celestes. Los electrones van a estar ahí en todo el circuito, y mientras el interruptor esté abierto, los electrones no van a circular. Es decir, hay diferencia de potencial B, pero no hay corriente eléctrica, es decir, no hay un movimiento de los electrones. Ahora cerramos el interruptor y los electrones comienzan a circular. Los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico, es decir, que van a moverse desde el borne negativo de la pila, pasando por todo el circuito, hasta el borne positivo. Y lo van a hacer de tal forma que siempre tiene la misma dirección y sentido el movimiento. Y a esto le llamamos corriente continua. Ahora cambiamos la batería por una dínamo. La dínamo genera corriente eléctrica, pero esta corriente se denomina corriente alterna y es como la están viendo en estos momentos. Por ejemplo, a nuestro domicilio suele llegar corriente alterna y la frecuencia que tiene es de 50 Hz, es decir, que el sentido de la corriente cambia 50 veces por segundo. Aquí vemos cómo se pueden representar la corriente continua en el gráfico de la izquierda y la corriente alterna en el gráfico de la derecha. Por convencionalidad, el sentido de la corriente I va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, y no la misma dirección y sentido que el movimiento de los electrones.
concluir, veamos cómo es el sentido de la corriente eléctrica en un electrolito. Y pensemos que ahora no son electrones los que se van a mover, sino iones, cationes y aniones. Por ejemplo, si al agua le sumamos cloruro de sodio, este se va a disolver, como vamos a ver en el gráfico, y cuando hacemos pasar una corriente eléctrica o cuando producimos una diferencia de potencial dentro del electrolito, mejor dicho, ahí se va a producir una corriente de sodios en un cierto sentido, el catión sodio en un cierto sentido, y de anión cloruro en otro sentido. Por último, también quiero recomendarles que anoten todo, uno aprende mientras está escribiendo, anoten los conceptos, las fórmulas, representen, hagan los dibujitos en la carpeta y bueno, hasta la próxima clase.